Ser ciclista es ser un estudiante del dolor. El dolor es una criatura grande y pesada que cabalga a tu espalda. Cuanto más pedaleas, más pesa. Cuanto más empujas, más te aprieta el pecho. Cuanto más asciendes, más clava sus afiladas garras en tus músculos. Si hay alguna duda de que Lance Armstrong es el portavoz de qué significa sufrir, solo hay que ver los resultados de sus análisis. Aunque en su mejor momento estuvo a punto de ser derribado por un elemento que lo derriba todo, el cáncer. Lo asombroso no es que venciera la enfermedad, eso hasta cierto punto es una cuestión del destino. Lo verdaderamente inspirador es que volvió. Y que volvió incluso mejor de lo que se había ido. Más fuerte, más inteligente, más rápido y más decidido que nunca a ser un campeón. Lance Armstrong, resistencia y tecnología. ¿Qué es lo que convierte a Lance en un campeón? ¿Un cuerpo mejor? ¿Una bici mejor? Bueno, está Lance, el atleta, que posee el carácter y la determinación para salir e inyectar cada gramo de su ser en la esperanza de ser un ganador. Y además está el equipo de Lance, un grupo de héroes desconocidos que muestran la misma dedicación y compromiso que Lance para convertirlo en un ganador. Llegamos y estudiamos todos los aspectos del ciclismo, no solo el corredor y el equipo, sino cada elemento del conjunto hasta el último tornillo. Sé que parece algo imposible de hacer, pero estudiamos todo, el cuadro, las ruedas, las piezas grandes y también las pequeñas, cómo hacer una bici lo más ligera, resistente y segura posible. Y lo mejor es que eso sigue dándonos resultado. Y mejor aún, a nadie más le ha dado resultado. El pozo de talento del que Lance se nutre es profundo y cuenta con algunas de las mejores mentes de la tecnología, la fisiología del deporte, el análisis estadístico y la aerodinámica. Los expertos interactúan entre sí como un equipo de Fórmula 1, de ahí su nombre, el Grupo F1. Se reúnen donde pueden para debatir sobre mejoras fundamentales. Esa es la posición que usó en el Tour de Francia. Buena parte de la tecnología que el Grupo F1 usa en competición se prueba en un túnel de viento, un lugar diseñado originalmente para probar piezas aeronáuticas. Lo que estamos haciendo hoy aquí es analizar a los miembros del equipo ciclista Discovery Channel. Intentamos ajustar sus posturas aerodinámicas, mejorar sus bicicletas y equipo, midiendo su resistencia aerodinámica. Oh, así es mucho mejor. Incluso lo que parecen cambios mínimos en la posición, como un pulgar, un codo extendido o una postura algo más alta sobre el sillín, contribuyen a crear más resistencia al viento. Túnel de viento encendido, empieza a pedalear. Y en una carrera como el Tour de Francia, donde un ciclista recorre más de 3.000 kilómetros y pasa casi 90 horas sobre el sillín, puede significar la diferencia entre ganar y perder. Fijaos en esa imagen. Cuando le muestra desde atrás es sólido como una roca. Es genial. ¿Puedes reducir la cadencia? 105, muy alta. Unos valiosos segundos son la moneda con la que comercia el ciclista. Y unos gramos de peso o un componente más aerodinámico podrían significar enfrentarse a una ascensión monstruosa, como el Col de Ment, con más dinero disponible. Hacemos cálculos teniendo en consideración el nivel de la montaña, el peso del ciclista, la densidad del aire y el rozamiento de las ruedas. Es significativo de aquí a aquí. Cuando estás estirado es un ahorro significativo. Entonces, con 2 centímetros... Lance participa activamente en el análisis de cada detalle. Lo que puedes hacer... Cuando te agachas es enorme. Puedes oírlo, es enorme. ¿Cuál es mi resistencia aquí? Espera que miro. Tu resistencia es 3024, la mejor. Provisto de una hélice gigante y varios millones de euros en aparatos científicos, hoy el equipo de Lance ha conseguido hacer un gran descubrimiento técnico. Unos cambios mínimos en la postura de Lance sobre la bici le ahorrarían 1 minuto 36 segundos en el transcurso de la contrarreloj del Tour de Francia. De hecho, en el túnel de viento se analiza prácticamente todo.
desde la posición del cuerpo hasta el rendimiento del maillot de Lance. Cuando pensamos en la indumentaria como parte del equipo, lo más interesante que estudiamos y descubrimos en el túnel de viento fue que 2/3 de la resistencia proceden del cuerpo, mientras que 1/3 es de la bici en sí. Y vimos una gran oportunidad para contribuir a que el cuerpo del atleta fuese lo más eficiente posible. Es como el diseño de una pelota de golf. Hay una textura en la pelota de golf, los hoyuelos. Y lo que hacen estos hoyuelos es ayudar a que la pelota vaya más lejos y más rápido. Los hoyuelos crean una especie de capa de turbulencia artificial que lo que hacen es aumentar la fricción de superficie de la bola en sí, pero la contrapartida es que ese flujo, al envolver a la bola, se pega a ella mejor. Por eso, cuando se despega de la parte posterior de la bola, hay menos resistencia aerodinámica en la parte posterior. Descubrimos que podíamos aplicar el mismo principio a partes diferentes del cuerpo de los ciclistas. Cuando el brazo de Lance corta el aire, crea una zona de baja presión directamente detrás de su brazo, lo que genera resistencia aerodinámica. Aplicando una textura con hoyuelos, como en las pelotas de golf, disminuye la zona de baja presión. Esto reduce la resistencia al aire. Puede ir más rápido. Descubrimos que ciertos objetos, de ciertos tamaños, debían tener un acabado texturizado. Digamos, cilindros del tamaño de un bíceps, del tamaño de un cuádriceps inferior. Así que, evidentemente, no queremos poner solo una superficie lisa en todo el cuerpo, ni queremos poner una superficie rugosa en todo el cuerpo. Lo que queremos es combinarla y asegurarnos de que todas las superficies del cuerpo tienen la textura apropiada. El aire fluirá sobre la espalda de Lance, aquí, y en un momento dado se separará. Hemos reducido esta costura de la espalda para hacerla más baja, para que el aire fluya y se levante antes de llegar a esta costura. Estamos promediando unos 150 gramos mejor con respecto al maillot y culotte normales. Y eso, en los 190 kilómetros de una etapa, puede significar entre 3 y 4 minutos de tiempo al final. Para preparar el Tour de Francia, a disputar en julio, Lance comienza a entrenar en noviembre, 8 meses antes de la carrera. Recorrerá unos 700 kilómetros a la semana. En una temporada de entrenamiento, eso significa dar más de media vuelta al mundo. Sin embargo, a pesar de todo el entrenamiento y la esmerada atención a los detalles, un corredor nunca tiene segura la victoria. ¿Qué ocurre? ¿Te duele algo? Me duele. Siempre hay variables. A ver, parpadea. ¿Es grande? Es un bicho negro asqueroso. ¿Lo has visto? Es un bicho negro. ¿Lo Me tienes? acababa de poner las gafas. Dios. Me estaba matando. Eso demuestra, bueno, lo que puede hacer un bicho de 1 gramo. Derrotar a un hombre. Dios. No puede haber errores. No puede haber un factor desconocido. Eso significa que no puede ponerse enfermo ni tener un accidente. No puede pasar nada que le haga perder una semana de entrenamiento. Todos los días son vitales. Mucha gente no sabe que el ciclismo no es un deporte individual. Básicamente, el ciclismo es un maratón combinado con el ajedrez, combinado con la NASCAR. Lance Armstrong no puede ganar una etapa solo, al igual que un futbolista no puede ganar una liga solo. Jim Oakwith fue director deportivo del equipo de Lance, el Motorola. Todos los demás corredores del equipo tienen una función específica. Su labor está muy clara y no se desvían de ella. Lance es el líder del equipo. Lance es el quarterback de su equipo. Ulrich es el quarterback de su equipo. Basu es el quarterback de su equipo. Ellos son los jefes. Después está la gente que llamamos lugartenientes, que están a su lado en la carrera todos los días. Son los corredores que apoyan a Lance al final, en el pelotón, en la última montaña del día. No se les utiliza en la carrera hasta entonces, porque tienen que estar bien al final, cuando se desarrolla la auténtica lucha por la victoria. Y después tenemos a los domésticos.
Comida, botellas de agua, lo que Lance necesite durante el día. Ellos se dejan caer a los coches, reparten los chubasqueros y después los devuelven. ¿Alguien más quiere algo? No, creo que ya lo he repartido todo. Esas son las 3 posiciones básicas. Y entonces al final vemos a Lance y a los otros jefes de fila aparecer y empezar a pelearse entre sí. Y ahí está el auténtico drama del ciclismo profesional, cuando esos 10 o 20 supervivientes van por delante y hacen todo lo que pueden para ganar la etapa del día. Al final de una carrera profesional, el hombre que gana el sprint no es el más rápido, sino el que no está cansado. Como en el fútbol americano, la principal función de los compañeros de equipo de Lance es bloquear, pero en lugar de bloquear a las defensas contrarias, bloquean el viento. Para ello se colocan en fila. La posición ideal en un grupo para el jefe de filas es ir tercero o cuarto, donde solo tiene que hacer el 75% del esfuerzo del primer corredor. Teniendo en cuenta que las pruebas han demostrado que los corredores consumen el 80% de su energía luchando contra el viento, está claro lo vital que es rodar en formación. Rodar directamente detrás de un compañero es eficaz si el equipo rueda contra el viento. Pero ¿qué ocurre si el viento sopla de costado? En este caso, deben hacer un ajuste y rodar formando lo que se conoce como abanicos. Un grupo de entre 6 y 10 corredores puede recorrer unos 8 kilómetros más por hora que un individuo. Los corredores se van relevando cada 200 o 300 metros, mientras el que va delante sprinta, los de detrás descansan, y así todos comparten el trabajo. La máxima preocupación del equipo es asegurarse de que su líder esté descansado para defenderse del ataque de un rival en las últimas etapas de una carrera. La idea es ir con corredores que puedas vencer al final, o si eres un corredor muy fuerte, ir deshaciéndote de tus oponentes para no tener a todos los sprinters contigo al final. Tácticamente, lo que ocurre en el ciclismo es como si uno de los velocistas, los que ganan el oro olímpico en los 100, 200 o 400 metros lisos, siguiera los pasos de un corredor de maratón y ahorrara energía suficiente para llegar a los últimos 200 metros con él. En ese momento, da igual lo cansado que esté el sprinter. Si aún tiene energía para estar ahí, imagínense lo que le haría al corredor de maratón en los últimos 100 o 200 metros. Le ganaría por 50 metros. Lo que siempre me ha gustado del ciclismo es que no siempre gana el corredor más fuerte. Normalmente es el más astuto. En esta batalla entre líderes es donde el caucho se enfrenta al asfalto, donde se pone a prueba el temple de un ciclista y surge un verdadero campeón. Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain y ahora, por supuesto, Lance Armstrong. Ellos son los héroes del gran deporte del ciclismo. Lance tal vez sea el jefe de filas del equipo Discovery, pero este hombre es el auténtico cerebro del equipo. Johan Bruyneel es probablemente uno de los hombres más listos, de los más inteligentes que han corrido el Tour. Johan Bruyneel, director deportivo del equipo ciclista profesional Discovery Channel, tiene un historial impresionante. Y la hazaña más importante de su carrera fue que tuvo el récord de la etapa más rápida en la historia del Tour, 48 kilómetros por hora. En su labor como director, dicta las tácticas y estrategia al equipo a través de la radio. Lance Armstrong ha visto que las condiciones han cambiado de lamentables a abismales. Son de las peores del año por ahora. Y ha caído tanta lluvia que la comunicación resulta difícil entre los directores y los corredores. Le han dado un nuevo auricular, pero ¿cómo se lo va a poner en unas condiciones como estas? No me entero de nada. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Te crees que soy Houdini o qué? De hecho, Lance y Johan incluso llegaron a competir en 1995. Y estos dos rivales no solo se han convertido en amigos, sino en cómplices. No me cabe la mínima duda de que si Johan no hubiera sido el director de Lance, este no habría ganado su primer Tour. Probablemente hay varios Tours que no habría ganado. Muy bien, Lance, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vas bien. Con corredores de 15 países diferentes en el equipo Discovery, el hecho de que Johan hable 6 idiomas de forma fluida es una valiosísima ayuda.
El coche 2, síguelo en el 2. Vamos a ver lo que hacemos. Déjame... Bueno, te veo en la meta, ¿eh? Vale, chao. Es mucha la información que llega al coche. Nos dicen quién va por delante y cuántos segundos de ventaja lleva. Vale, atento. Quedan 5 corredores en cabeza. 5 en cabeza con Chechu. Tengo que asegurarme de que conocen el recorrido. Decirles lo que les espera. Mucha agua, inundación. Carretera inundada a unos 3 o 4 kilómetros por delante. En las grandes carreras tenemos también aparato de televisión. Es otra forma de conseguir información. Intento ponerme en su sitio y ver qué haría yo. Ser lo más ahorrador posible y guardarlo todo para el final. Creo que es el mejor del pelotón. Nos encontramos hace 6 u 8 años, casi de casualidad. Es uno de esos momentos en los que alguien entra en tu vida y te cambia las cosas. Motivador y cerebral, Johan Bruyneel es uno de los grandes directores ciclistas de todos los tiempos. Pero mucho antes de Johan, Lance tuvo otro director deportivo, más cerca de casa. Cuando tenía 10 años, corría 10 kilómetros. No solo iba a las carreras de los sábados, sino que durante la semana corría y entrenaba. Yo le marqué un circuito de 10 kilómetros y entrenaba en él durante la semana. Empezó a hacer triatlón y a competir con 14 años en triatlones. Recibí una llamada en el 85 de la madre de Lance diciendo que tenía un hijo triatleta que buscaba patrocinador. Yo intenté ser educado. Dije, deme un respiro, señora. Y le pregunté qué resultados había tenido. Ella me cantó por teléfono sus resultados y me di cuenta de que era mucho mejor con la bici, muy por delante de todos los dioses del triatlón, de todos los mejores, y solo tenía 14 años, así que quise que corriera con nosotros. La primera vez que hablé con Lance por teléfono, tras hablar con su madre, este triatleta de 14 años me pareció el más arrogante y odioso de los adolescentes que había conocido en mi vida, y pensé, bueno, tiene mucho talento, lo patrocinaré de todos modos y correré el riesgo. Yo diría confiado. Otros le llamarían engreído. Pero eso es lo que le da confianza para ganar. Acabó siendo el campeón de fondo en carretera más joven del mundo con solo 21 años. Conocí a Lance 3 semanas después de ganar su primer campeonato del mundo, cuando apareció con Chris Carmichael y se presentó de una forma muy directa y descarada. Quiero convertirme en un ciclista muy bueno. Yo sonreí y pensé, has ganado el campeonato del mundo. Si no eres el más joven, eres de los más jóvenes en ganar esta carrera de un día. Ya eres muy bueno. El corazón de Lance, a su máxima capacidad, puede bombear una asombrosa cantidad de sangre, 34 litros por minuto. Un corazón normal solo bombea 19. Durante ese mismo minuto, su corazón latirá más de 200 veces. Eso lo convierte en el triple de efectivo que uno normal. Si lo subiésemos a un ring con otra persona, sería el último que quedaría en pie. Su idea de ganar es, tú méteme ahí y yo me desharé de quien haga falta. No corría necesariamente para ganar, corría para hacer sufrir a la gente, para demostrar lo fuerte que era. Y corría para diezmar a la gente y para ganar todo lo que pudiera, no solo para ganar, sino para humillar a la gente. Fue campeón de los Estados Unidos y campeón del mundo. Incluso había ganado etapas en el Tour. Lance estaba en la cima del mundo. Creo que todo el mundo habría dicho que sus posibilidades de sobrevivir a la enfermedad eran del 30 o 40%. Él era un atleta de clase mundial, acostumbrado a chichones e hinchazones y a que le doliera el cuerpo, sobre todo en la zona del sillín. Probablemente, sin ninguna duda, atribuyó el dolor y la hinchazón en esa zona a alguna lesión sufrida sobre la bici.
Una noche recibí una llamada durante la cena. Mis hijos y mi mujer estaban allí. Y cogí el teléfono. Era Lance. Me dijo, ¿qué haces? Le dije que estaba en la mesa, cenando. Me preguntó, ¿estás sentado? Y le dije, sí, estoy sentado. ¿Qué necesitas? Cuando Lance me llamó, yo estaba trabajando. Eran las 10 y me dijo que le habían diagnosticado cáncer. Este es el escáner de cuando se presentó en 1996. Como ven, estas zonas grandes blancas por todo el pulmón representan zonas por las que el cáncer testicular se había depositado y crecido. Todo esto debería estar negro. Esto es un escáner del cerebro. Aquí vemos una de las zonas de depósitos que, bueno, llegaron casi hasta el cerebro y que tuvimos que extirpar con cirugía. El impacto de sus tratamientos era, a corto plazo, debilitante, devastador, nutricionalmente agotador y en todos los sentidos fue vapuleado por los tratamientos y la enfermedad. Si hubiera tenido que apostar por sus posibilidades, A, sobrevivir a la enfermedad, B, mantener una vida deportiva después del tratamiento, o C, ganar algún Tour de Francia, obviamente yo no habría aceptado ninguna de ellas porque todas las probabilidades estaban en su contra. Lo primero que dijo, la primera cosa que dijo fue, ouch, voy a vencer a esta cosa. La primera opción para el tratamiento fue la bleomicina, una quimioterapia que le habría dejado cicatrices en los pulmones y habría acabado con su carrera. Pero había un nuevo tratamiento a base de una sustancia llamada ifosfamida, que aunque más dolorosa y debilitante a corto plazo, no le afectaría a los pulmones y le permitiría seguir pedaleando. Nunca lo dudé. Nunca, a pesar del miedo de perder a mi único hijo, nunca albergué el pensamiento de que lo perdería. Tuve muchos momentos bajos, pero el momento más difícil fue cuando Lance bajó aquellas escaleras después de la primera fase de quimioterapia, de saber que tenía 2 tumores en el cerebro y que lo iban a operar en el cerebro poco después. Y antes de la operación bajó las escaleras y se sentó a desayunar. Llevaba una gorra de béisbol. Se la quitó y me dijo, mamá, se me cae el pelo. Fue horrible. Impulsado por su intenso deseo de ganar, Lance decidió atacar la enfermedad con el mismo esfuerzo y la misma determinación que le habían llevado al ciclismo. Creo que su fisiología sin duda le permitió tolerar la quimioterapia mejor que a una persona normal. Su experiencia con el dolor y el sufrimiento le ayudó a emocional y físicamente superar los tratamientos mejor que una persona normal. El hecho de que estuviera nutricional y físicamente en forma le aportó reservas para tolerar el tratamiento mejor que usted o que yo. Sé exactamente lo que creo, que le impulsa a subir esas montañas, esas largas montañas y esos descensos duros y difíciles, y también pasar entre tanta gente. Yo creo que lo único que tiene que hacer es pensar en aquel día en el que estaba en la cama tan enfermo que no podía ni hablar por teléfono o levantar la cabeza. Eso es lo que le hace subir y bajar montañas. Es un auténtico tributo a su fuerza, a su voluntad, a su concentración y a su deseo de ser mejor después del cáncer que antes. Y eso le ha permitido lograr lo que ha logrado. Y sigue siendo un ejemplo absolutamente magnífico de lo que la gente puede hacer tras un cáncer. Lance Armstrong ya no era un enfermo de cáncer. Era un superviviente de cáncer. Pero a pesar de ser una enfermedad terrible, le enseñó algo muy valioso. No sentía tanto deseo como atleta de lo que sentía antes de la enfermedad. Creo que fue una oportunidad de
Bueno, es un cliché, fue una llamada de atención. Y desperté y pensé, tío, esta es mi vida. Creo que es la única que tengo y debo ir a por ella. Cuando Lance tuvo cáncer y después se curó, reconstruyó su cuerpo 10 kilos más ligero, con la misma potencia como ciclista. Lo que pasó fue que un hombre que era campeón del mundo de ciclismo profesional, que había ganado etapas en el Tour, mejoró su ratio entre potencia y peso en un 10%. Normalmente, bueno, las carreras se ganan por apenas un 1%. Tener un 10% de mejoría es algo tan astronómico que no es imaginable. Lance comenzó a prestar una atención especial a su fisiología y a utilizar una batería de test muy concretos para mejorar su rendimiento. El perfil metabólico con test de lactato se usa para evaluar la capacidad de casi el 80, tal vez incluso un porcentaje más alto de los ciclistas de élite profesionales. Se toman 3 medidas diferentes de su capacidad de rendimiento: ritmo cardíaco, absorción de lactato y oxígeno, todas ellas vitales para el rendimiento. Todas ellas serían vitales en el programa de entrenamiento de Lance. El control del rendimiento está encaminado a aumentar la potencia. Todos los atletas tienen límites de rendimiento, pero conocerlos y entrenar con esos límites permite a un atleta de élite como Lance generar la máxima capacidad de potencia en una etapa. Un punto de referencia clave para medir la eficiencia pulmonar es el test VO2 máximo. El VO2 máximo es la mejor medida de capacidad aeróbica, la capacidad para trabajar. Lance Armstrong usa oxígeno para generar una increíble potencia en su VO2 máximo, más de 500 vatios. Extraerá del aire que respira unos impresionantes 83 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal. Por el contrario, una persona normal de 20 años solo genera 250 vatios de potencia y extrae apenas 45 mililitros de oxígeno. En otras palabras, todos respiramos igual, pero Lance lo aprovecha con el doble de eficacia. Cuando analizamos su capacidad metabólica y vi la potencia que podía generar en vatios y su forma de oxigenar, los datos me parecieron excepcionales. Estaban entre los más altos que había visto. A mayores niveles de intensidad, como los que se producen durante una escalada en los Pirineos, los músculos crean ácido láctico, lo que explica la agotadora quemazón asociada a grandes niveles de esfuerzo. Al final de estos 4 minutos te extraeré sangre. Solo unas gotas del dedo y haré el test del lactato. Bien, ahora voy a pinchar. A medida que se realiza el test, vemos cómo el lactato se acumula en la sangre. Y en un momento dado, en cualquier atleta, ya sea aficionado o Lance Armstrong, ese lactato se acumulará hasta el punto de obligar al cuerpo a parar. Simplemente no puede seguir. ¿Puedes con otra etapa, Jim? Vale, vamos a seguir. Venga. Esto es como el final de una escalada interminable. Muy bien. Bien. Estupendo, muy bien. Por razones desconocidas para la ciencia, los músculos de Lance producen menos ácido láctico que los de otra persona. Y lo que es más, su cuerpo lo elimina con mayor eficacia. Cuando excede su capacidad aeróbica durante los periodos de intensa potencia, como en un sprint hacia la meta, Lance puede mantenerse a toda potencia más tiempo que sus rivales. Otra técnica es el entrenamiento y la recuperación en altitud, para aumentar su capacidad de oxigenación. Lance, sin embargo, parece metabolizar el oxígeno en altitud mejor que la mayoría. Lance no parece que pierda ni un ápice de su capacidad para tomar oxígeno, aunque suba cada vez más y más alto. Cuando hay menos oxígeno disponible para los pulmones, el cuerpo crea más glóbulos rojos. Más glóbulos rojos aumentan la capacidad de un corredor de usar oxígeno y de llevar más al sistema, donde más lo necesita. Algunas voces del ciclismo profesional han observado el éxito de Lance en el Tour de Francia y lo han acusado de aumentar artificialmente su nivel de glóbulos rojos. Pero Lance afirma que sus detractores se confunden. A mucha gente le gusta buscar por todas partes algo fraudulento. Pero bueno, algo fraudulento, en mi opinión, no serviría de gran cosa. Mientras que repasar hasta el detalle todos los aspectos del ciclismo sirve para mucho más, para ganar 5 o 6 minutos. No hay forma de
escapar a los controles. Llevamos en esto mucho tiempo y tenemos mucha presión como para correr riesgos. El inaudito dominio de Lance lo ha convertido en uno de los atletas que más controles antidoping ha pasado y nunca ha suspendido ni uno. Pero pese al entrenamiento, a las pruebas de rendimiento y a los muchos kilómetros en altitud, hay una cosa que un ciclista no puede evitar. Los atletas de élite son individuos únicos por cómo se enfrentan al dolor. Se dicen, estas son sensaciones de mi cuerpo que me dicen cuánto he trabajado. Bueno, es parte del trabajo. Tienes que sufrir y entrenar, tienes que sufrir en las carreras. Y claro, ese tipo de sufrimiento cambia a lo largo del año, tanto en entrenos como en carrera. Si, por ejemplo, hablamos de la pretemporada en California, fue toda al 100% un espantoso sufrimiento, pero aquí estamos, antes del Tour. Y salgo a hacer un largo entrenamiento, o a hacer algún test, una simulación de carrera, o a correr una prueba, y no te sientes para nada como en enero. Bueno, ese es el tipo de sufrimiento del que yo disfruto. Además de llevar su cuerpo a nuevos límites, Lance inspiraba a su equipo tecnológico a seguir su ritmo. Podría haber habido una mejor aerodinámica. No hacemos cuadros a medida para el equipo Discovery. Compiten con cuadros estándar. Por eso buscamos mejorar la calidad y la sensación sobre la bici. La mayor revolución llegó con el uso de la fibra de carbono en los cuadros y las ruedas. Es un elemento prestado de la industria aeroespacial. Esto es fibra de carbono. Múltiples capas de fibra de carbono dispuestas en una lámina que cortamos con un sistema de cuchillas especial que tenemos en esta mesa de corte. La fibra de carbono se fabrica tratando fibras sintéticas para aumentar su resistencia. La horquilla trasera es la parte que va desde la barra del sillín hasta la rueda. Y hay más de 15 partes que van dentro de esta estructura sencilla. No podemos hacer todas esas partes del mismo grosor, porque la bici sería muy pesada. Así que lo que hacemos es, estructuralmente, reforzar solo las zonas necesarias y, por consiguiente, reducimos el peso, pero manteniendo las prestaciones. Este es un cuadro Madone 2005. Pesa más o menos lo mismo que un libro en edición rústica. Ya que disponemos de lo último en herramientas y tecnología, no podemos cometer errores al desarrollar un producto para Lance. Lance es famoso porque es capaz de captar apenas milímetros de cambio. Por eso trabajamos duro y con herramientas que nos aseguran que todo está en el sitio correcto. Usando software y hardware, creamos prototipos virtuales que podemos analizar y, virtualmente, pesar, optimizar y visualizar los prototipos mucho antes de fabricarlos. Lo único que podemos hacer ahora es, virtualmente, subirnos a la bici y pedalear. Y en eso estamos. Una de las cosas que hemos podido hacer con el Madone, que no hacíamos en el pasado, es usar nueva tecnología. Esa tecnología es la dinámica de fluidos computacional, o CFD. En colaboración con AMD, que nos proporcionó ordenadores superrápidos, hemos podido probar las partes del Madone en el túnel de viento virtual. Pudimos comprobar un par de cosas. Una es el flujo de aire que rodea un objeto. Podemos comprobar la aerodinámica de una bici sin tener que pasar por el túnel de viento. Aquí se muestra en colores, zonas de alta presión y de baja presión. La alta presión es el color rojo, la baja presión el azul oscuro o morado. Probamos a cambiar la forma, a cambiar la posición, y cuando al final tenemos el diseño definitivo, pasamos al túnel de viento y verificamos los resultados. Una de las dos cosas que Lance siempre nos exige, una de ellas es la ligereza y la otra la rigidez. Ligereza, porque así es más fácil subir montañas. Y rigidez, porque así puede transferir más fuerza de pedalada a la carretera. Tenemos un punto de referencia de lo que le gusta y a partir de ahí creamos un cuadro más o menos rígido dependiendo de lo que Lance busque. Pero el grupo F1 no se queda en la bici. Todas las piezas del equipo se examinan y se reexaminan. Es el casco más rápido que hay en este planeta ahora mismo. Solo hay uno, y Lance lo tiene. Primero queremos que los corredores estén lo más seguros posible, pero también que tengan los cascos más rápidos del mundo. Nuestro objetivo era minimizar al máximo la resistencia al aire. Y el tiempo que se gana con este casco en concreto, frente a los viejos cascos de contrarreloj, es de casi 33 segundos. Es mucho.
Actualmente, con toda la tecnología que se invierte en las contrarreloj, el equipo tiene que ser el mejor para poder dominar y ganar la etapa. Se examinan todos los elementos del equipo, de la cabeza a los pies. Esta es una de las mayores innovaciones de los últimos 5 o 6 años. Esta es una suela de nylon. Y esta es una suela de fibra de carbono, una simple diferencia de material, pero lo que nos permite es aligerarlo mucho. La zapatilla de ciclismo tiene una suela dura. Se trata de transferir energía, y cualquier potencia que apliques a los pedales a través de las piernas pasa a través de esta suela. A Lance le gustan las zapatillas muy rígidas, por eso esta está hecha de fibra de carbono. Apenas se dobla para nada, está hecha para resistir hasta 6.500 newtons antes de doblarse. Cuando un ciclista está en una contrarreloj, lo vemos con escarpines enteros que le cubren las zapatillas. El pie, al cortar el aire, produce bastante resistencia, y eso es algo en lo que nos gustaría seguir trabajando y jugar con ello lo máximo posible. Aunque el equipo Discovery es estadounidense, la mayoría de las carreras se disputan en Europa. Y Brakel, en Bélgica, a 50 kilómetros de Bruselas, es la base europea del equipo. Julian de Vries es mecánico de bicicletas desde hace más de 40 años. Tiene un sistema único para cuidar de los tubulares del equipo. Los envejece en su sótano privado. Bien, caballeros, estamos en el lugar donde se guarda lo más importante del equipo. Estamos donde se guardan los tubulares. Es muy importante que todos los tubulares estén viejos y más blandos para una llanta lisa. Cuando un tubular es nuevo, está pegado y el pegamento no está seco. Fíjense en este. Un tubular viejo es flexible y uno nuevo es duro. Esa es la diferencia. Estos son tubulares de 2004. Estos son tubulares de 2003. Los de la París-Roubaix se guardan para el año siguiente y aquí debajo tenemos los tubulares de las clásicas. Este es el rincón de Lance Armstrong. Miren este tubular para Lance, para el Tour de Francia. Tendrá más de 6 o 7 años. Esto es como una bodega. El vino se guarda así y yo guardo mis tubulares igual. Lance tendrá que superar 3 etapas clave si quiere ganar su 7º Tour de Francia. La primera tendrá lugar el primer día de los 23 de carrera. Una contrarreloj individual. Los aspectos técnicos a la hora de competir en el Tour de Francia solo son comparables a algo como un Fórmula 1 o una carrera de nivel de la Fórmula Indy, donde vas a muchísima velocidad a 5 centímetros del parachoque de otro y tienes que ir todo lo rápido que puedas. Tienes que confiar en la persona que va delante y también en la que va detrás todo el tiempo. Y todos van constantemente al límite. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier día, cualquier semana, en cualquier momento de la carrera. Desgraciadamente para los seguidores de Lance, el Tour de Francia de 2005 será el último para él. El Tour de Francia será mi última carrera como ciclista profesional. La carrera discurrirá por 3.600 kilómetros. Y ya desde el principio, presagia el coraje que los ciclistas tendrán que exhibir solo para terminar. En lugar del habitual prólogo, comienza con una contrarreloj individual, un sprint individual hacia la meta. Esta es una bici de contrarreloj. Se usa de una en una, para luchar contra el crono en ciertos recorridos. La razón de que esta bici tenga la forma que tiene, la forma de las ruedas, de los tubos y la forma del manillar, es porque se utiliza contra el viento. La aerodinámica se convierte en la razón más importante de por qué tiene la forma que tiene. Lo que buscamos aerodinámicamente es hacer más delgado el neumático. Eso es lo que el carbono consigue aquí. Es una forma de conseguir que el aire pase sobre el neumático, continúe por esta sección y después se aparte de la rueda sin causar turbulencias. Lance necesita estar en la lucha desde el inicio. Un desliz, y podría encontrarse muy retrasado tras solo 19 kilómetros de carrera. Esto es lo que el equipo llama bici de escalada. Este es el cuadro que Lance desarrolló el año pasado, en 2004.
Esta bici tiene que ser lo más ligera posible. Es unos 100 gramos más ligera que el cuadro Madón. Y 100 gramos, en esta aplicación en particular, es casi un 10%. Contamos hasta el último gramo cuando tienen que escalar. 100 gramos son 100 clips de papel. 100 gramos es mucho. 200 gramos más ligero. ¿200 gramos? Sí. Tío, es asombroso. Lance tendrá la primera oportunidad de probar su bici de escalada en la etapa que discurrirá entre Grenoble y Courchevel. Tras coronar el majestuoso Cormet de Roseland, a los ciclistas les esperan 22 kilómetros de ascensión, con rampas que oscilan entre el 6, el 8 y el 10%. La línea de meta de Courchevel hará una gran selección. Lance ya ha demostrado su valía en la montaña. Esta será la primera oportunidad de verlo brillar de nuevo. La etapa 15 podría decidir quién llegará con el jersey amarillo a París. Sin días de descanso tras escalar los Alpes, la segunda etapa de los Pirineos recorrerá 205 kilómetros, con 6 puertos brutales. Esta etapa tiene una importancia especial para Lance. En el descenso de este puerto, en el Tour del 95, en el Col du Portet, su compañero de equipo Fabio Casartelli se dejó la vida en el asfalto. Casartelli quería ganar la etapa que llegaba a Limoges en aquel Tour del 95. Lance ya ganó esta etapa en memoria de Fabio. Honrando a su amigo fallecido, Lance señaló al cielo para indicar a Fabio que esta victoria iba por él. Cuando Lance habla sobre esta etapa en Limoges, dice no sentir dolor ni sufrimiento. Es como si tuviese la fuerza de 2 hombres, la suya y la de Fabio. Lance ha escrito de forma indeleble su dominio en el Tour de Francia, entrando en los libros de historia. Es diferente a los demás. Es la persona adecuada en el momento justo para hacer esto. Los corredores se preparan, entrenan, organizan sus equipos de forma diferente, después de Lance que antes de Lance. Ha cambiado el deporte, ha traído más tecnología, más determinación, más entrenamiento de precisión, y cuando alguien dice, quiero ser un gran atleta, tiene una referencia en mente, al atleta más completo desde la preparación a la ejecución, el que ha puesto hasta el último gramo de su ser. Lo nunca visto. Lance no ha conseguido 6 victorias en el Tour solo. Le acompañan los colegas que han vencido al cáncer. La Fundación Lance Armstrong para la Investigación y Educación contra el Cáncer. Su lema es Live Strong. Creemos en la vida, en vuestra vida. Creemos en vivir hasta el último minuto con cada gramo de nuestro ser. Y no debéis permitir que el cáncer os controle. Espero que mi legado no sea que he ganado el Tour de Francia. De hecho, espero que el Tour de Francia sea una pequeña parte. Mi máxima esperanza es que le recuerden como un atleta que consiguió volver del mayor abismo en el que un ser humano puede caer. Cuando alguien esté en ese abismo y quiera salir de él, dirá, Lance lo hizo, tal vez yo también pueda. El Tour de Francia representa un compromiso con una causa que a alguna gente le resulta difícil comprender. Pero lo que tal vez no hayan considerado es que es una causa más importante que el dolor del ciclista individual. Es la oportunidad para un hombre de distinguirse en un campo de batalla único. En 1903, el fundador del Tour hizo una declaración pública que resume el atractivo del Tour para un atleta. Dijo, en las tórridas tardes, poblaciones enteras se congregarán ante vosotros. Sus manos se alzarán para aplaudiros, sus ojos se abrirán para captar un recuerdo duradero de la batalla. Lance Armstrong se ha distinguido como un héroe en este especial campo de batalla. ¿Ganará su 7º Tour? Habrá que esperar para verlo. Pero sea cual sea el resultado, para un hombre que ha vencido en esta agotadora prueba 6 veces, tras haber vencido al cáncer, la victoria seguramente no está en cruzar la línea de meta, sino en cruzar la línea de salida. Porque mientras el ser humano siga pedaleando, nadie hablará de esta gran carrera sin mencionar al grande, Lance Armstrong.